viajero había caminado durante horas por los montes escoceses, bajo un cielo pálido, donde las nubes parecían arrastrarse despacio, como si el viento también estuviera cansado. El sendero, que al principio se distinguía entre los brezos y la hierba húmeda, se había ido borrando bajo el musgo y la neblina. Cada paso hundía sus botas en la turba blanda, y el sonido se mezclaba con el murmullo distante de un arroyo invisible. No recordaba cuándo había dejado atrás la última casa, ni en qué momento el horizonte se había vuelto una sucesión interminable de colinas verdes y grises, cubiertas por un velo de llovizna. Solo sabía que debía seguir caminando, aunque el sol ya se escondía entre los riscos. El aire olía a tierra mojada, a piedra fría y a brezo. Y mientras avanzaba, un silencio extraño empezó a envolverlo. No era un silencio completo, sino uno lleno de sonidos apagados. El roce de la bruma contra su abrigo, el latido lejano de su corazón, el viento que gemía entre las rocas como una voz antigua que no quería ser olvidada. Fue entonces cuando lo oyó. Al principio creyó que era el viento jugando entre los valles, pero el sonido tenía un ritmo, una vibración suave y ordenada, como si alguien o algo entonara una melodía bajo la tierra. Se detuvo, escuchó de nuevo. El canto era sutil, pero presente, y provenía de más arriba, de una ladera envuelta en neblina. Con cautela empezó a subir. La pendiente era resbaladiza y el aire cada vez más frío, pero la música parecía guiarlo. A veces el sonido se apagaba por completo, solo para volver a surgir cuando el viento cambiaba de dirección, resonando entre las rocas como si éstas mismas susurraran. Cuando por fin llegó a la cima, el viajero se encontró ante un claro. En medio del brezal, rodeadas por una hierba más verde de lo normal, se alzaban 12 piedras verticales, cubiertas de líquenes y de runas tan antiguas que apenas podían distinguirse. El viento sopló con más fuerza y las piedras comenzaron a cantar. No era una melodía humana, era un eco profundo, casi metálico, que vibraba en el aire y en el pecho del viajero. Cada piedra parecía emitir una nota diferente, y juntas formaban una armonía que llenaba el claro de una serenidad inquietante. Era como si el tiempo se hubiera detenido para escucharlas. El hombre permaneció allí, inmóvil, observando cómo la bruma se arremolinaba entre los monolitos. Durante un instante creyó distinguir sombras que se movían detrás de ellos, figuras delgadas como el humo, que se desvanecían cuando el viento cambiaba. ¿Quién canta ahí?, preguntó, sin esperar respuesta. La melodía se alzó un poco más, como si el aire le respondiera con un suspiro. Sintió entonces un impulso extraño, no de huir, sino de acercarse. Se quitó los guantes y cuando apoyó la palma sobre una de las piedras, notó que estaba tibia, a pesar del frío. La superficie vibraba suavemente, como si respirara, y en su mente, por un instante, se formó una imagen, un lago bajo la luna, un círculo de mujeres vestidas con túnicas claras y una melodía que se elevaba desde el agua.
Luego, el viento cambió y la visión se desvaneció. El viajero dio un paso atrás, sorprendido. La piedra volvió a su silencio, pero las demás siguieron cantando. Miró alrededor. No había señales de vida, ni caminos, ni ruinas, nada que explicara aquel fenómeno. Sin embargo, en el centro del círculo, la hierba estaba aplastada, como si alguien hubiera estado de pie allí hace poco. Caminó hacia el centro. Al hacerlo, el aire pareció espesarse. La bruma se arremolinó en torno a él, y la sensación de estar siendo observado lo envolvió como un peso invisible. No de manera amenazante, sino más bien con una expectación antigua, paciente, como si el mismo lugar aguardara algo de él. El viento volvió a soplar, más suave esta vez. El canto de las piedras cambió de tono. Las notas se hicieron más lentas, más graves. Una vibración profunda recorrió el suelo y el viajero sintió como el frío desaparecía de pronto. Entonces lo vio. Entre la niebla, frente a él, se formó una figura. No tenía contornos definidos. Era como un reflejo de luna sobre el agua. Una voz emergió del aire, dulce y triste al mismo tiempo. Hace siglos que nadie cruza este círculo. El viajero dio un paso atrás, pero la figura levantó una mano transparente. No temas, este lugar no conoce la malicia. El viento se arremolinó de nuevo y la voz se volvió más clara. Eres tú quien escucha nuestro canto. El hombre asintió lentamente. Solo lo oí por casualidad, respondió. Estaba perdido. Nadie llega aquí por casualidad, dijo la voz, y las piedras vibraron suavemente, como si confirmaran sus palabras. El viajero miró a su alrededor, sintiendo como el aire del claro tenía un brillo leve, casi imperceptible, como si el velo de otro mundo rozara el suyo. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja. La figura pareció inclinar la cabeza. Fui guardiana de este círculo cuando los hombres aún hablaban con el viento, cuando cada piedra tenía un nombre y un propósito. Ahora solo quedamos nosotras, las voces del tiempo, esperando que alguien recuerde. El viajero sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué esperan? Que alguien escuche sin miedo, susurró la voz. Que alguien recuerde que las montañas también sueñan. El viento volvió a soplar. Las piedras entonaron una nueva melodía, más luminosa, más dulce. Por un momento, el viajero sintió que el mundo giraba despacio, que todo lo que había olvidado, los caminos, su cansancio, su soledad, se disolvía dentro de aquel canto. Y en ese instante comprendió que el círculo no era solo un conjunto de piedras antiguas, sino una puerta, no hacia un lugar físico, sino hacia una memoria que seguía viva entre la hierba y la bruma. El canto fue apagándose poco a poco, hasta quedar reducido a un murmullo. El viajero cerró los ojos. La voz volvió a hablar, apenas audible. Escucha bien, viajero. Cada viento trae un recuerdo. Si sabes oírlo,
nunca estarás perdido. Luego el silencio volvió. Cuando abrió los ojos, la figura había desaparecido. El viento soplaba con calma y las piedras ya no cantaban. El viajero respiró hondo. El aire era más cálido y el cielo, antes gris, comenzaba a abrirse en una franja rosada hacia el oeste. No sabía cuánto tiempo había pasado allí, pero una sensación de paz lo envolvía. Miró el círculo una vez más y, con paso lento, comenzó a descender por la colina. A sus espaldas, el viento volvió a soplar. Muy débil, pero lo suficiente para que las piedras entonaran una última nota, como una despedida. La bajada fue más amable que la subida. O quizá era él quien, después de aquel encuentro, caminaba de otro modo. El peso en los hombros se había vuelto liviano, como si cada paso dejara atrás una capa de cansancio que no había sabido nombrar. La bruma seguía posándose en la piel, pero ya no lo zarandeaba. Lo envolvía como una manta ligera que permitía ver a través en pequeños huecos donde el paisaje se abría como un suspiro. El viajero, ese hombre sin nombre todavía, con un abrigo gastado y un mapa plegado más por costumbre que por utilidad, siguió la línea discreta de un arroyo que nacía entre las rocas. El hilo de agua corría claro, con un murmullo delicado, y olía a piedra fresca y a raíces. A veces se detenía para escuchar, por si el canto de las piedras alcanzaba su oído desde lo alto, pero solo llegaba el rumor más común del viento. Podía jurar, no obstante, que en ese murmullo había quedado un eco, una nota prolongada que su pecho reconocía como propio. Siguió el curso del agua. Encontró un puente de turba, apenas unas traviesas viejas, y al otro lado, una pequeña construcción de piedra con techo de pizarra. Era una bozi, una cabaña refugio para caminantes. El musgo había colonizado los muros, y la puerta crujió al empujarla. Dentro olía a humo antiguo y a lana, como si la última fogata hubiese sido apagada la noche anterior, aunque una fina capa de polvo negaba esa posibilidad. Aún así, el lugar se sentía acogedor, sincero en su desnudez. Apoyó la mochila junto a la pared. Había una mesa de madera con marcas de cuchillo, un banco y un hogar de piedra con unas astillas secas. En una esquina colgaba un manojo de brezo, ya casi sin aroma, y una tetera abollada aguardaba paciente. El viajero, sin darse cuenta, sonrió. La rutina de encender fuego y preparar agua le devolvía una normalidad sencilla, como una canción que las manos saben de memoria. La llama nació con timidez, avivada con cuidado. Cuando el agua comenzó a hervir, se llenó la cabaña de un vapor suave y el calor alivió la rigidez de los dedos. Bebió un té claro, sin más compañía que el latido de la lumbre y el crujido de las brasas. Afuera, el viento se había aquietado, pero en la chimenea por momentos vibraba algo, como un recuerdo del canto. Era apenas una línea, una vibración corta y feliz, como si la piedra todavía llevara la música consigo. Se acomodó en el banco, detrás del cual
una manta áspera prometía descanso. Cerró los ojos un instante. El cuerpo reclamaba sueño, pero la mente flotaba entre imágenes. No era intranquilidad, era el movimiento plácido de un lago bajo la luna. A veces, entre el parpadeo de ese quimérico paisaje, aparecían mujeres de paso silencioso, con túnicas que parecían beber la luz. No hablaban, tampoco cantaban. Solo caminaban alrededor de un círculo de piedras como el suyo, con una paciencia antigua. El viajero respiró despacio y dejó que las imágenes se suavizaran. El corazón se acompasó con el ritmo del fuego. Afuera, algo se movió en la hierba. No dependía de él saber si era un zorro curioso o un ciervo viejo. Imaginó unos ojos amables observando la cabaña, y esa idea le dio paz. Quiso que todos los seres que cruzaran esa colina en aquella noche lluviosa estuvieran a salvo. Esa simple intención pareció calentar el aire un poco más. Durmió sin sobresaltos, y en su sueño oyó el viento cambiar de dirección. No como un golpe, sino como un giro suave de la palma de una mano. Las piedras cantaron de nuevo, y el sonido le pareció más cercano. Despertó con el amanecer pálido, colándose por la puerta mal ajustada. En el exterior, el mundo era un cuenco lleno de bruma y luz blanca. La lluvia menuda había lavado los colores, dejándolos frescos y limpios como ropa tendida. Se levantó con calma. Preparó otro té. Soltó los hombros en un estiramiento lento. Observó sus botas junto a la puerta. Estaban húmedas, pero firmes, con pequeñas marcas de brezo pegadas a la suela. Pensó en el mapa. Sabía que si lo desplegaba, no encontraría la bozi ni el círculo de piedras señalados. Algunos lugares no aceptan coordenadas como nombres. Prefieren que uno llegue con los oídos puestos en la tierra. Salió fuera. El aire olía a oveja y a turba, y una línea de pájaros cruzaba el cielo hacia el este. No sabía bien hacia dónde dirigirse. Tampoco le preocupaba. Algo en él confiaba en el hilo de agua, o en el borde de una colina, o en la sombra de un abedul. Emprendió una marcha suave, sin creerse dueño del ritmo. Los brezos tocaban su pantalón con ternura, como si reconocieran en esa piel extraña una historia que también les pertenecía. El arroyo se hizo más ancho y luego se estrechó. Se asomó a una poza. El agua guardaba un reflejo de nube desgarrada, y en la superficie un círculo perfecto delataba la caída de una gota. Se arrodilló y bebió con manos ahuecadas. El agua le supo a hierro dulce y a algo más, quizá una palabra sin letras que descendía por su garganta. Siguió el valle hasta que las rocas, como grandes ovejas dormidas, salpicaron el paisaje de formas caprichosas. Había uno de esos bloques que parecía un sofá. Un tronco estaba recostado contra su lomo, y decidió sentarse un momento. Desde allí, si giraba el cuerpo en el ángulo justo, alcanzaba a ver la línea superior de la colina, donde había encontrado el círculo. No se distinguían las piedras, pero el perfil de la cima parecía más definido, como si el viento hubiera peinado la bruma para él. El manto de nubes aún no se había roto del todo. Por un hueco pasaba un haz de luz que tocaba,
con precisión de músico, un punto de la falda de la colina. El viajero contuvo la respiración. Era como un dedo de cielo señalando una nota. Y, al mismo tiempo, a su alrededor el paisaje comenzaba a sonar. No un sonido audible, sino una resonancia. Lo sintió en la piel, en las uñas. La música de la colina latía en silencio, y eso le pareció hermoso. Pensó en volver al círculo, no por curiosidad, más bien por cortesía. Había caminado sobre una tierra que lo había aceptado sin preguntas, y había sido invitado a escuchar. Era justo volver, saludar de nuevo y aprender un poco más de los vientos, de sus direcciones y sus voces. Comenzó la subida sin apuro. La brisa le acariciaba la nuca con prudencia. Tenía la sensación de que, si hablaba en voz alta, las palabras se quedarían flotando entre los helechos, como libélulas. No juzgó esa idea como extraña, solo la dejó estar, como se deja a un pájaro posado en una cerca. Cuando alcanzó la planicie, encontró el claro vacío a sus pies. Las piedras estaban quietas, sin brillo, ni nada que delatara su canto. Sin embargo, la hierba en el centro seguía ligeramente aplastada, como si la noche anterior hubiese sostenido una reunión discreta de sombras. Se acercó con paso lento y se detuvo junto a la piedra donde la tarde anterior había sentido calor bajo la palma. La tocó de nuevo, fría, dura, pero no ajena. Respiró hondo, cerró los ojos, esperó. No hubo aparición, no hubo voz, solo el viento que muy suavemente se acomodó a su alrededor. El viajero dejó que su exhalación se hiciera larga. Se dijo sin rigidez que permanecería un rato, como quien visita a un amigo. Un rato en el que no necesitaba nada, salvo estar ahí. Se sentó en la hierba, apoyó la espalda en la piedra, escuchó. Al principio sus propios pensamientos picoteaban como pájaros nerviosos. ¿Qué haría después? ¿Dónde dormiría esa noche? ¿Debía intentar cruzar aquel valle hacia el oeste? ¿Volver a la Boci? Las preguntas se aflojaron por sí mismas, como cordones sin nudo. La respiración, lenta. El olor a brezo, profundo. Un insecto pequeño caminó por su bota, subió un tramo y bajó luego sin prisa, como si hubiese cambiado de idea. Entonces el viento cambió. Fue un giro pequeño, casi un gesto. Llegó desde el noroeste, frío, con sabor a roca recién lavada. Las piedras no cantaron de inmediato, pero el viajero sintió una vibración en la espalda. Una nota grave, casi un zumbido, creció desde dentro de la roca hasta confundirse con su propio pecho. Y luego sí, una segunda piedra respondió con un tono más alto, delgado, como un hilo de plata. La tercera se añadió con un sonido redondo, generoso. En pocos latidos, el círculo compuso una melodía lenta de grandes espacios. El hombre no se movió. No era necesario. La música lo envolvía sin pedirle nada. El viento subía y bajaba, y con cada variación el conjunto cambiaba de color. No de tonalidad, sino de densidad, como un tejido. En ese tejido, el viajero sintió que podía estirar la mano
y tocar un recuerdo. Al hacerlo, apareció ante él una imagen. Un camino de turba, cruzado por un hombre antiguo, con una manta de lana y una oveja al hombro. El hombre antiguo sonreía. No le dirigía la sonrisa al viajero. Sonreía a la propia colina, como si cada paso fuese un saludo. Otra ráfaga, otra nota. Vio una barca en un lago oscuro. Una mujer con el pelo recogido cantaba sin voz, balanceándose de un lado al otro, como si acunara a la noche. La orilla estaba lejos, el agua profunda. Aún así, no había peligro. Había confianza y un ritmo secretísimo de remos en el agua. Se disipó la visión y apareció una habitación de piedra, un telar, una niña que dormía al pie de su madre, envuelta en una manta de tartán. La madre detenía la lanzadera de tanto en tanto para mirar por la ventana la colina y parecía escuchar. El tiempo se volvió lento. El viajero entendió que esas no eran escenas para descifrar ni historias para contar tal cual. Eran señales, eran caricias del pasado que no imponían una enseñanza rígida, sino una compañía, como si los vientos guardaran en su hondura pedazos de vidas que la tierra había adoptado como propias. Cerró los ojos con serenidad. Una lágrima, sin tristeza, cruzó su mejilla. Se dejó estar en esa ternura amplia y sin bordes. A su alrededor, 1 o 2 pájaros trinaron, tímidos, como si también probasen el tono adecuado. Una nube pasó y la sombra giró lentamente sobre los monolitos. El viajero pensó entonces que no estaba realmente solo, que a veces, en lugares así, los límites entre la compañía visible e invisible se ablandan, y que, aun cuando no haya figuras, hay presencias que se parecen a la bruma. No se aferran, no exigen, solo están. Cuando el viento se detuvo, la melodía se deshizo en silencio como un hilo que se suelta de la aguja. La hierba volvió a ser hierba. La piedra, piedra. Y sin embargo, algo había cambiado. No podía señalar qué. Era un ajuste fino, como el de una cuerda que deja de estar tensa para afinarse con otra. Se puso de pie, estiró la esquilda, miró el horizonte. Una franja de luz clara se había abierto hacia el sur, como un camino blando. «Gracias», dijo, sin saber a quién. El aire respondió con una pluma de brisa que le peinó el cabello hacia atrás. Fue suficiente. Sonrió. Bajó la colina con paso seguro, no por tener un plan, sino por sentir en la planta de los pies que el suelo lo reconocía. La tarde avanzó como la hoja de un cuchillo despacioso, cortando la neblina en capas finas. En el valle encontró un sendero más claro, marcado por antiguos pasos de oveja. A un lado surgió una casa baja de piedra con techo de paja, un croft modesto y una huerta de coles y nabos. Un perro viejo, de pelaje gris y mirada suave, alzó las orejas al verlo, pero no ladró. El movimiento del animal fue más una pregunta que una alerta. La puerta se abrió
y apareció una mujer con la piel curtida por el clima y un pañuelo atado a la cabeza. Los ojos, sin embargo, eran de un verde joven, extraño en un rostro que conocía bien el invierno. Ella lo observó unos segundos, como se mide la distancia entre dos historias, y sostuvo el silencio con una calma que aliviaba. «Tendrás frío», dijo al fin, más como una constatación que como una invitación. El viajero asintió. Ella se apartó a un lado y señaló con la cabeza. Él entró, inclinándose un poco para no rozar el dintel. El interior olía a pan de avena recién hecho, a lana húmeda, a sopa sencilla. Había un fuego vivo y un caldero colgando del gancho. La mujer, sin prisa, le ofreció un cuenco hondo. Él lo sostuvo con las dos manos. El vapor le calentó la cara, la nariz y el espacio detrás de los ojos. Sabía a patata, a cebada, a algo verde. El cuerpo agradeció con una gratitud de hueso. «Mi nombre es Morag», dijo la mujer, apoyando el codo en la mesa. «¿Y el tuyo?» El viajero dudó un segundo. No porque no tuviera nombre, sino porque sentirse nombrado allí se le presentaba como un acto íntimo. Optó por uno que su madre había usado cuando le hablaba bajo, como si fuera un secreto solo para ambos. «Iwan». Morag asintió. El perro, que se había echado junto al hogar, golpeó el suelo con la cola 2 veces, como quien dice «bienvenido» en su lenguaje. La mujer señaló una taza de estaño. «Cebada tostada, calienta. El viento trae humedad en estos días». Comieron y bebieron con pausas amplias. Morag preguntó sin invadir. Iwan respondió con lo justo. «Perdido, sí. Traviesa de un camino que ya no existe en los mapas, tal vez». «Un círculo de piedras», dijo al fin, y los ojos de Morag se iluminaron de un modo particular. «Las cantoras de la bruma», susurró, como si mencionara a viejas comadres que duermen al otro lado de la loma. «No muchos las oyen, no muchos las oyen ya». Iwan bajó la mirada un instante, como quien confirma algo que apenas se atrevía a creer. Morag se levantó y fue hacia una repisa. Trajo consigo una bolsita de tela atada con cuerda. La abrió. Dentro, pequeños trozos de vidrio de mar, pulidos por la sal y el tiempo, brillaron con timidez. Los dejó caer en la mesa con cuidado, uno por uno, formando un círculo torpe. Mi abuela decía que las piedras cantan cuando el viento trae recuerdos. Pero los recuerdos no son solo de gente. También son del agua, de los pájaros, de las ovejas, del musgo incluso. Y cuando alguien escucha, no es para saber cosas, es para estar un rato con ellas, como quien se sienta junto a una anciana que teje y solo la acompaña. Iwan levantó uno de los vidrios. Era verde, con un borde que encajaba justo en su yema. Lo sostuvo contra la luz. El fuego lo traspasó, y por un segundo el vidrio pareció un lago en miniatura. Morag lo observó con aprobación, sin sonrisa grande, pero con una suavidad en la cara que era más honda que cualquier gesto. Mi abuela también decía
que en el primer canto las piedras te recuerdan que no estás solo, que en el segundo te muestran una puerta y que en el tercero te preguntan si quieres cruzarla. Ewan sintió un movimiento ligero en el estómago. No era inquietud. Era el reconocimiento dulce de una promesa todavía lejana. Apoyó el vidrio en la mesa con cuidado. No sé si estoy listo para una puerta, dijo casi en un susurro. Nadie lo está, replicó Morag con ternura. Por eso la puerta solo aparece cuando da igual, cuando estar a un lado o al otro es la misma cosa. Entonces cruzar ya no es cruzar, es respirar. El perro, quizá cansado de la filosofía humana, se sacudió y cambió de costado. La lluvia golpeó al techo con menos fuerza. Morag se levantó y sacó del horno un pan redondo. El olor se extendió y llenó los rincones. Después señaló la puerta trasera. Si te quedas a dormir, hay un catre en el granero. Los perros no roncan y las ovejas, solo si sueñan que son lobos, no pasa a menudo. Era una broma pequeña, dicha en voz baja, que provocó una sonrisa sincera en Ewan, una que le subió a los ojos y los hizo brillar. Agradeció. Ofreció, a cambio, ayudar con lo que hiciera falta. Morag alzó una ceja, como quien no cree en trueques estrictos, pero le indicó un montón de turba cortada que aguardaba ser ordenada. Trabajaron un rato afuera, bajo una lluvia cada vez más fina. La turba se apiló en bloques. Las manos de Ewan se oscurecieron. La piel, sin embargo, se sentía limpia. El gesto repetido de levantar y colocar, le otorgó una calma nueva, como si cada pedazo encajase en su sitio dentro y fuera. Morag no hablaba mucho, salvo para señalar con el mentón dónde era mejor el peso. La tarde iba cediendo su luz y el cielo adquiría un color de oveja. Al fin, dejaron el trabajo para más tarde, para mañana o para cuando el viento lo dijera. Cenaron sopa de nuevo, con el pan recién hecho. Morag contó con frases cortas alguna historia de su abuela. Un Bodhan en la colina, una noche de nieve donde las piedras cantaron sin viento, como si el mundo hubiera exhalado por ellas. Un zorro que se acercó sin miedo, sentado como un invitado, con las orejas atentas a una música que ya conocía. Ewan escuchó con la reverencia con que se escucha a un río. Se sentía lleno y liviano a la vez. Cuando el perro bostezó con un quejido largo, Morag le señaló el granero. Él cruzó la puerta con una manta al hombro. El olor a heno lo recibió como un abrazo antiguo. Se acostó en el catre y un techo de madera, rayado por grietas que dejaban ver trozos de cielo, le enseñó una constelación nueva, estrellas de viento. Cada hueco, un ojo por donde la brisa asomaba a mirar. Cerró los ojos y, en la quietud, sintió de pronto el eco, apenas perceptible, de las piedras allá lejos. No era un canto completo, apenas un recuerdo de nota. Y fue suficiente. Sonrió
y el sueño lo cubrió despacio, como un telar paciente. Despertó antes del alba. La casa dormía. El perro, hecho un ovillo, apenas movió una oreja. Iwan salió sin ruido. El aire estaba detenido, como si esperara una señal. Caminó hacia la colina con paso de nube. No quería perder la primera luz. Llegó al claro justo cuando una línea rosa comenzó a dibujar el borde del mundo. Se paró junto a la piedra que ya reconocía. Puso la mano. Aquí. Respiró. El viento, esta vez, vino desde el este, tibio, con un olor tenue a humo y a pan. La primera piedra cantó con un tono medio, largo, sostenido, como un drone de gaita, profundo y amable. Las demás respondieron en armonía. Iwan cerró los ojos y dejó que la tonalidad le atravesara la frente. Vio, con nitidez tranquila, a un anciano sentado en un muro de piedra seca, soplando una flauta simple. La melodía no tenía prisa. Los dedos del hombre se movían con una exactitud que no buscaba perfección, solo presencia. La escena se disolvió en un campo de cebada movido por el viento, donde una joven caminaba con la mano extendida, rozando las espigas. Iwan sintió en sus dedos la textura de ese rozar, un cosquilleo, una caricia. El canto se elevó un poco más y apareció un acantilado, y muy abajo el mar. La sal entró por su nariz sin estar allí. La respiración se volvió amplia, redonda. Entonces, una voz, suave como la primera vez, emergió. No se vio figura alguna, solo la voz, anclada en el aire. «Ha vuelto». Iwan no respondió de inmediato, no por falta de palabras, sino por el miedo delicado de romper algo precioso con ruido. Asintió, aunque la voz quizá no necesitara gestos. «Me invitaste a escuchar», dijo al fin. «Estoy aquí para eso». «Y escuchas», susurró el aire. «Eso basta». El canto se afinó, como si el círculo ajustara su cuerda para su oído. Y la voz continuó, no con instrucciones, sino con pequeños relatos, como migas que señalan un sendero sin obligación de recorrerlo. Cada piedra guarda una historia. No es suya, no es tuya. Es de quien la necesitó y la dejó aquí. Puedes sentarte junto a cada una y oler lo que trae. Una traerá las ovejas, otra los remos, una tercera la risa de un niño, otra la nieve. Si visitas las 12 no sabrás más, pero estarás más aquí. Iwan sonrió. Le gustaba la promesa sin promesa. Le gustaba la palabra estar. Era sencilla y a la vez inagotable. «¿Cuál es la tuya?», preguntó, no tanto por curiosidad como por conversación. La voz no se apresuró. «Yo fui de hilo», respondió, y en esa palabra había muchas otras. De tela, de manos, de ojos que entienden el dibujo escondido que aparece cuando el telar canta. Fui de sal y de lana, fui de invierno y de pan. No fui una, fui muchas,
Somos muchas. Soy las que escuchan. Soy las que recuerdan. Y ahora soy un viento más que pasa entre tus costillas. Ewan sintió ese pasar. No era escalofrío, era un abrir de ventanas. La brisa entró, circular, limpiando polvo viejo. Inspiró, exhaló. Entonces, ven cuando el oeste sople, dijo la voz, como quien sugiere una tarde de té. Las piedras tocarán una canción de agua que me gusta. La luz crecía. El canto fue desacelerando, como una barca que llega a la orilla con una inercia dulce. Ewan abrió los ojos. El claro brillaba un poco, pero quizá era la luz del amanecer. Miró una a una las piedras y les pidió permiso, con la mirada, para volver. «Hasta pronto», dijo, y el viento jugueteó con su bufanda como un niño pequeño al despedirse. Bajó con el corazón lento. El mundo, abajo, había despertado. Un rebaño como un tablero gris se movía de un lado a otro. Un hombre joven con gorro y manos grandes silbaba treguas a un perro vivaz que corría en ondas. Ewan levantó la mano. El muchacho respondió con el mentón. Nada más. Ya era mucho. Volvió al croft. Morag, que cortaba pan, lo miró entrar y no preguntó nada. Le sirvió un pedazo con manteca y un poco de miel. Se lo puso en la mano como quien da un amuleto. Él mordió y sintió el sol en el paladar. A veces el sol llega así, por la boca. Hay cosas que se cuentan y cosas que se guardan, dijo Morag, no como una regla, sino como una caricia. No hace falta decidirlo ahora. Ewan asintió. El perro, entre los dos, volvió a su siesta. El humo de la chimenea salió, muy recto, al cielo. Continuar. Aquella tarde, el viento giró al oeste, obediente a una rotación que la colina guardaba mejor que cualquier reloj. Morag lo anunció sin palabras. Dejó en la alféizar de la ventana una ramita de brezo y un cuenco con agua. Ewan la observó y entendió. Sabía ya que si subía, el agua tendría un papel en la canción. Tomó una ruta distinta para ampliar su mapa interior. Pasó junto a un abedul solitario, de corteza blanca rayada por la edad, que chasqueaba suavemente como si conversara con el aire. Los pies, ahora secos en su mayor parte, encontraron firmeza en la hierba alta. El cielo había despejado, dejando una franja de azul pálido donde una gaviota perdida huía tierra adentro, avisada quizá por el mensaje del viento. Al acercarse, percibió un olor salino que no podía pertenecer a la colina. Era como si el mar hubiese subido por los canales invisibles del aire. El círculo, al recibirlo, le pareció más claro. Las piedras mostraban vetas diferentes bajo el sol tímido. Algunas tenían pequeñas líneas blancas, como caminos, otras manchas de hierro oxidado, como llamas apagadas. Puso la mano en la que se había convertido en su compañía preferida y dejó que el cuerpo encontrara el tono de la tarde. El oeste llegó con un primer soplo largo. El canto de las piedras se despertó de abajo hacia arriba.
Las notas graves aparecieron primero, redondas, con la paciencia de un mar que conoce todas las orillas. Luego, una piedra más estrecha emitió un sonido agudo que hacía pensar en gotitas cayendo en una cueva. Una quinta, más achatada, aportó un rumor constante, un susurro que recordaba a una playa de guijarros donde el agua conversa con cada piedra. Ewan cerró los ojos. No buscó imágenes. Las dejó venir como vinieran. La primera fue un muelle de madera en un lodge. Un hombre, de pie, con las manos metidas en los bolsillos, esperaba una barca sin prisa. El agua era tan oscura que bebía el cielo. El hombre silbaba algo que no era canción, pero se parecía. Después, una isla cubierta de pinos, con una ermita mínima. Un rostro que no vio bien, con ojos tranquilos, entraba y salía del umbral. No había misterio tenso, solo un pase adelante y atrás, como quien prueba si la tarde está fría. El olor a sal se intensificó, y Ewan sintió en los labios un sabor idéntico al de un día junto al mar. Un recuerdo que no sabía de dónde era tocó su lengua. Un beso con viento, un risotear leve de amigos perdidos, un trozo de pan con arenque en una roca. Había amplitud en ese cantar del oeste. Había despedidas que no dolían. Había regresos sin portazos. Una figura discreta, apenas una densidad en el aire, se presentó a su costado. No tenía contornos, pero su presencia calentó un poco el lugar. La voz, la misma voz, habló con alegría contenida, como si también disfrutara de esta melodía. Así cantaba mi hermana cuando el mar respiraba hondo, susurró. En días como estos, las barcas de vela no necesitaban gritar a las olas. Bastaba con nombrarlas por su nombre. Ewan no preguntó qué nombres. No buscó un diccionario de agua. Dejó que la idea de nombrar se quedara en suspensión. La voz se dejó caer un poco, como quien se sienta en una silla invisible. ¿Sabes por qué estas piedras cantan? El viajero abrió la boca y la cerró de nuevo. La pregunta merecía un silencio primero. «Porque están huecas», aventuró, con una sonrisa tímida, aceptando su propia ignorancia. La brisa se rió. Fue un sonido tan leve que hubiera pasado por hojas si no fuera porque el corazón lo reconoció. «Están llenas», corrigió la voz, «de canales de tiempo, de líneas de viento que se cruzan como ríos subterráneos. Son árboles de piedra, su savia es aire. Y cuando el aire está en el punto justo, cantan como cantan los abedules en invierno, aunque nadie los oiga». Ewan dejó que la imagen anidara en su pecho. Árboles de piedra, savia de viento. Sí, esa metáfora convenía. Se fijó, con curiosidad blanda, en una grieta que subía desde la base hasta la mitad de un monolito. Se inclinó. Metió la yema del índice apenas, como quien toca el borde de un libro viejo. Sintió un frescor inmediato y detrás algo parecido a caricia, como si una brizna le lamiera la huella. «No hay prisa», continuó la voz.
Puedes venir en cada viento, aprender sus sabores, sus historias. El norte trae hueso, el sur fruta, el este pan, el oeste agua, y entre medio los vientos pequeños, los que los viejos llamaban por nombres que ahora apenas quedan en la lengua. ¿Y si un día no sopla?, preguntó Iwan, no con miedo, sino con un interés que se parecía a cerrar los ojos para sentir el sol. Entonces tú respiras por ellas, dijo la voz. Y el círculo canta muy bajito, solo para tus oídos. El viajero sonrió. Era un trato justo. Se acostó en la hierba, no del todo, sino medio de lado, con la cabeza apoyada en una piedra más baja. Desde ese ángulo, el cielo era una rueda lenta. Un halcón describía círculos amplios, sin urgencia de caza. Había insectos en el aire. Algún zumbido se posó en su oreja y se fue, tras una pausa breve, sin molestar. Cuando el canto bajó su volumen, Iwan se incorporó de nuevo. Notó algo en el centro del círculo. Una piedra redonda, pequeña, que no había visto antes, no porque no estuviera, sino porque la hierba la había cubierto. La recogió. Tenía la superficie lisa, marcada por un dibujo natural que recordaba a un remolino. La sostuvo con la palma abierta. No era un objeto, lo supo enseguida. Era una compañía. La guardó en el bolsillo, no para quedársela, sino para que lo acompañara un tiempo breve. Morag sabría qué decir. La tarde se estiró. Iwan volvió con la luz aún amable. Morag estaba sentada en el banco de fuera, con una taza entre las manos, viendo cómo el perro masticaba un palo con seriedad. Al ver la piedra en las manos de Iwan, alzó una ceja. «Te has traído una rueda de agua», dijo, como quien vuelve a nombrar con su modo. Iwan se la ofreció para que la mirara. Morag la sostuvo un momento, cerró los ojos, sonrió apenas y la dejó volver a la mano ajena. «Guárdala hoy, devuélvela mañana, agradece con brezo. Las cosas simples funcionan». No había rito más allá de esos gestos. Esa sencillez era en sí una protección. Cenaron juntos. Morag contó entre bocado y bocado historias de vientos. Que el viento Gaoth, en las noches de verano, sabe a arándano. Que el viento Tuaz trae en su lengua los pasos de los ciervos viejos. Que el viento del Bealash, el que se cuela por el paso entre dos montes, tiene un silbido que solo oye el que ha llorado. Iwan escuchó como se escucha un catálogo de estrellas que no vas a ver, pero te da felicidad saber que existen. Esa noche el sueño fue profundo. La piedra en el bolsillo, como un segundo corazón, latía manso. No pesaba. Era un pequeño sol frío. El día siguiente amaneció con viento del norte. No había dureza. Era nítido. Limpiaba. Quemaba un poquito la punta de la nariz. Morag le puso una bufanda gruesa sin preguntar y le frotó los hombros como se hace con los hijos antes de dejarlos salir al juego.
Iwan subió sabiendo que en ese viento las historias olerían a nieve. Y así fue. Las piedras cantaron en largos suspiros que hacían pensar en hielo bajo el sol. Iwan vio una cabaña de turba medio cubierta, con un tejado blanco. Dos siluetas moviéndose adentro, al calor de un fuego que apenas se asomaba por la chimenea. Una madre lavó a un bebé en un cuenco de madera, con manos rápidas y delicadas. No había prisa por nada. Había tarde larga de invierno. La escena le llenó los ojos de agua, que no eran lágrimas, sino brillo. El norte le trajo también la historia de un ciervo inmenso que caminaba entre piedras con la corona cubierta de luz. No era un rey, era un viejo que había aprendido todas las rutas sin mapa, que sabía dónde el suelo cede y dónde hay que recular. Iwan se inclinó ante esa figura con respeto, como se saluda a quien muestra camino sin hablar. La voz, ese viento con memoria, acompañó sin decir mucho. A veces un sí, a veces un escucha aquí, a veces nada. Y en ese nada, Iwan entendía cosas que no necesitaban palabras. Por la tarde, cuando el viento viró hacia un sudoeste amable, devolvió la piedra al centro del círculo. No la dejó sin más. Cortó con el cuchillo una rama pequeña de brezo, la puso encima y palpó la tierra con los dedos, como quien cierra una carta con cuidado. «Gracias», dijo con la mano. Las piedras, en un murmullo apenas audible, respondieron. Volvió a la casa de Morag con ánimo de hogar. Se sentía habitante sin serlo. Un huésped que ya conoce dónde se guardan las tazas y cuál es la cuchara favorita del azúcar. La mujer sonrió cuando lo vio entrar, un poco de harina en la mejilla. El perro, serio como un anciano, permitió que Ewan le rascara detrás de la oreja con una satisfacción indecorosa. «Mañana», dijo Morag, mirando por la ventana un cielo que el día había dejado limpio. «Si la noche lo quiere, habrá danzas en las piedras. Es la víspera en que los vientos se saludan». Ewan inclinó la cabeza. Notó una pequeña emoción moverse por dentro, como un pez muy quieto que de pronto decide nadar. «No son danzas para ver», añadió la mujer, sin deseo de decepción. «Son danzas para oír desde dentro, como cuando cierras los ojos y sientes la lluvia caer en el techo. Sabes cómo cae, aunque no la veas». Ewan tomó la taza que Morag le ofrecía. Bebió. El líquido estaba dulce, solo lo justo. Morag le apretó el antebrazo con los dedos, un gesto corto y cálido, y lo soltó enseguida. «Duerme. Mañana es largo». Continuar. La víspera llegó con un cielo de algodón, apenas rozado por pinceladas de azul. El viento, indeciso, probaba direcciones como un niño que toca cada tecla antes de elegir la melodía. Ewan subió con el alba, con el cuerpo ligero y la frente abierta. Morag se quedó atrás, ocupada con la lana y el pan,
o quizá con la decisión consciente de conceder a Iwan su propia escucha. El perro lo acompañó hasta la mitad de la ladera y, en un punto que solo él conocía, se dio la vuelta y regresó con una zarpa de ritual. En el claro, el aire tenía la densidad de las cosas anchas. Iwan se sentó sin apuro. No puso la mano en la piedra enseguida. Miró, simplemente. La luz caía sobre cada monolito con una inclinación precisa, como si un antiguo Piper hubiese marcado los lugares con su sombra. Había motas doradas en el aire. No eran polvos visibles a simple vista, y sin embargo se sentían en la piel cuando pasaban, como besos minúsculos. El primer viento, casi imperceptible, vino del sur. Traía un olor a manzana guardada, a madera dorada, a lana seca. Las piedras respondieron con un canto abierto, una melodía sin borde, donde las notas se sostenían como remansos. Iwan dejó que el sonido le llenara la boca. Sintió necesidad de sonreír sin motivo. A su mente acudió la imagen de una cocina antigua, con un banco junto al fuego y unas manos que pelaban patatas con un cuchillo pequeño. La música del sur es de cosecha, pensó, de llenar despensa, de contar historias cortas junto al vaso de leche. El segundo viento fue del este, puro, claro, con un toque de pan recién horneado. Las piedras no cambiaron de golpe. Introdujeron una línea nueva, una nota fina que se coló entre las otras, con un respeto que enternecía. Iwan recordó un amanecer en otra parte, quizá en su infancia, cuando un gallo cantó detrás de una pared de piedra. La imagen no era exacta, pero traía consigo una claridad de ojos recién lavados. El este, supo, es promesa. El tercero llegó del oeste, con el mar siempre a cuestas, y la melodía tomó cuerpo de agua. Iwan no vio nada concreto. Sintió las palmas de sus manos humedecerse, como cuando acercas la piel a una fuente. El cuarto, del norte, trajo dureza amable, una estructura invisible, un patrón sobre el que descansar, como un telar tendido que sostiene hilos sin tensar los demás. Y entre esos cuatro, los vientos pequeños se regalaron el turno. Un noroeste que olía a alquitrán de barca y a lomo de perro mojado. Un sudeste con fragancia de flor escondida. Un nor-noreste que traía noticias de roca viva. Un sur-suroeste que sonaba a risa lejana. Iwan inspiró con cada uno, exhaló con cada uno. La respiración se convirtió, de pronto, en puente. Lo supo con una certeza tranquila. El puente entre la música y él se extendía de sus costillas a su boca y de su boca a las piedras. Ellas lo cruzaban sin esfuerzo. De ese lado, del lado de la piedra, debía verse a un hombre sentado que respira con el mundo, pensó, y esa idea le dio paz. La voz, en ese momento, llegó despacio, como un pie descalzo sobre hierba. Hoy nos bastamos con estar, dijo. No hay que entender. Iwan asintió.
Le gustaba que hubiese días sin historial de tareas, días en los que la colina no exigía sino presencia. Había vivido demasiado tiempo con listas, con rutas, con metas. A veces había sido útil, otras había sido ruido. «Te contaremos algo», añadió la voz, como quien se sienta en el borde de un secreto sin peso. «No es historia para asustar, es historia para arrullar». Ewan cerró los ojos con un cuidado suave, como si los párpados fueran hojas delicadas. Escuchó. La voz habló no con frases largas, sino con respiraciones. Hubo un tiempo en que las piedras no cantaban. Eran mudas, orgullosas. No escuchaban el viento, solo el peso. Llegó entonces una mujer que hilaba en silencio. Puso sus dedos en la piedra y, del mismo modo que uno escucha la lana antes de tejerla, escuchó la roca. Le enseñó a respirar por las grietas. No fue magia como en los relatos, fue una paciencia de años. Se sentó cada tarde, en invierno, en verano, en primavera, en otoño. Al final, un día, el viento que pasaba por encima sintió una invitación. Descendió, se coló dentro, y la piedra por primera vez cantó. Al principio fue un quejido, luego una nota, luego una melodía. Así comenzó todo. Ewan recibió esa historia como se recibe una manta sobre los hombros, cuando uno no la ha pedido, pero agradece tanto. Sintió, sin necesidad de verlo, a esa mujer de dedos sabios. En su mente le quiso dar un nombre, pero no encontró ninguno. Ella no parecía necesitarlo. Era la tejedora de respiraciones. Con eso bastaba. Desde entonces, continuó la voz, que parecía más baja, como si hablara desde su pecho. Cada persona que viene y se sienta deja un hilo. No se ve, pero queda. Y los vientos los toman, los llevan, los traen. Por eso, cuando vienes, no solo nos escuchas a nosotras, te escuchas a ti entrelazado con otros. Y si te quedas el tiempo justo, tu hilo se afina. Ewan no sabía si el suyo estaba afinado. Sabía, sin embargo, que se estaba afinando. Y esa gerundio le pareció más hermoso que cualquier pretérito perfecto. Siguió respirando. La música creció apenas, como si se expandiera hacia el borde del claro. Imaginó con ternura que las ovejas podían escuchar y que por eso a veces miraban hacia arriba sin motivo aparente. Pasó el tiempo sin pasar. La tarde se posó sobre sus hombros. El sol dedicó un rayo largo a una de las piedras, como si la eligiera para un solo. Ewan se quedó hasta que la luz se volvió de lana vieja. Cuando se levantó, el cuerpo no crujió. Estaba suelto, como después de un buen baño. En la bajada, pensó en Morag, en su pan, en el perro, en el calor de la taza, en cómo, sin saberlo, habían tejido una pequeña familia por días. Esa idea le emocionó y no le dolió. La guardó como quien guarda un canto de cuna en el bolsillo para escucharlo en la estación de tren. Esa noche
La casa estaba tibia. Morag tenía los ojos brillantes. Ewan le contó, sin detalles, lo que había sentido. Ella asintió sin pedir más. «Hay cosas que la lengua deshilacha», dijo, con una verdad que Ewan no necesitaba comprobar. Después, como sin querer, abrió un cajón y sacó un pequeño pañuelo de lino bordado con un dibujo simple. 12 piedras y, en el centro, una espiral. Lo puso en la mano de Ewan. «Para que te limpies la frente si las canciones te hacen sudar», bromeó con su humor seco. «Y para que recuerdes aflojar las cejas cuando todo sea demasiado hermoso». Rieron, comieron, se quedaron un rato en silencio. El perro soñó y movió las patas, como si persiguiera melodías en un campo. La madrugada llegó con claridad, sin prisa. Ewan se despertó con la sensación de que algo, no urgente, lo llamaba. No era voz, era un tirón suave en la camiseta. Se levantó. Afuera, los primeros pájaros ensayaban sílabas. Morag dormía. No dejó nota. Tampoco era necesario. Subió por última vez en esa secuencia de días. Sabía que vendrían otras. Pero esta tenía olor a cierre, a nudo que no aprieta. En el círculo la luz era una sábana extendida por manos invisibles. Las piedras, inmóviles, parecían esperar. Ewan se situó en el centro, no por capricho de protagonista, sino porque el cuerpo pidió ese lugar, como cuando uno elige, sin pensar, la silla donde se sienta cada día. El primer viento que llegó fue apenas un pensamiento. No tenía dirección, o las tenía todas. Traía, como en un cuenco, trocitos de los vientos de días anteriores. El sur y su pan, el oeste y su agua, el norte y su hueso, el este y su promesa. Las piedras, juntas, soltaron una nota que era las 4 a la vez. Ewan la sintió tocar su coronilla, bajar por la garganta, abrir un cajón en el esternón y descansar en el vientre. El cuerpo se convirtió en un instrumento afinado a voluntad ajena y propia. La voz llegó, no suelta, no separada. Era la voz de muchas, tejidas. Su tesitura era un conjunto, como un coro suave. «Has estado», dijeron. «Has escuchado. Si te marchas, te vas con nosotras. Si te quedas con nosotras. Da igual. Estás. Eso es lo que importa». Ewan, con los ojos cerrados, sintió que lágrimas se formaban. No de nostalgia, de gratitud. Los músculos del rostro se aflojaron, como había aconsejado Morag. Dejó que ese tirar se volviera corriente bajo la piel. El círculo pareció moverse, no girar, sino flotar un poquito. Las piedras cantaron más alto, pero no dolía. Era un volumen justo, como cuando el mar sube y por un rato todo el mundo es mar. Las visiones aparecieron y no se quedaron. Una mano que suelta otra con cariño en una estación. Un camino de otoño alfombrado de hojas. Una casa con madre.
Una carta sin enviar que igual llegó. No eran suyas y eran suyas. Eran de todos. Eran de nadie. La música a cada imagen decía sí. Y ese sí era el permiso que tantos músculos habían pedido durante años. La voz, muy cerca de la oreja, susurró: cuando estés lejos y no oigas, busca el hueco en el pecho donde el viento enreda. Sopla ahí, te responderemos. Iwan inspiró, exhaló. Algo que había sido nudo fino se deshizo. No salió, se transformó. Era hilo ahora, un hilo más en la urdimbre silenciosa de la colina. Lo supo con una certeza que no se proclama. Lo supo y ya está. La melodía bajó. El viento se repartió entre las piedras como un pan que alcanza. Ewan abrió los ojos. La luz era plena, pero suave. Dijo con voz apenas: gracias. Las piedras no dijeron de nada. No hicieron falta fórmulas. Aún así, una de ellas dejó escapar una nota tan pequeña que solo él oyó. Fue su forma de tocarle el hombro. Sonrió. Bajó por la ladera como quien no quiere hacer ruido con los pies. En el croft, Morag lo esperaba con 2 tazas de cebada tostada. No preguntó. Puso una taza en su mano. Le tocó la frente con el dorso de la suya, como las madres, para sentir si había fiebre. No había. Había algo mejor. Había un calor que no empezaba ni terminaba con el cuerpo. Cuando te vayas, dijo Morag, mirando por la ventana la línea finísima de humo que salía de la chimenea, no te lleves nada que pese, ni siquiera recuerdos. Déjalos cantar. Y toma solo una cosa. Ewan la miró. ¿Cuál? Morag le guiñó un ojo. Una rareza en ella. La certeza de que sabes volver. Ewan apretó la taza. Notó el calor en la palma, en la muñeca. Asintió. Ese gesto, acusado de simple, era suficiente. A veces, los sí más grandes caben en el mentón. Continuar. El último día en el valle llegó con una claridad de cristal. No era más brillante que los anteriores, era más nítido. Los contornos parecían haber dormido bien. Ewan decidió caminar hacia el norte, no para despedirse, sino para conocer un pedazo de terreno que había quedado fuera de su mapa íntimo. Morag le ofreció una bolsa con pan de avena, un trozo de queso, una manzana. No hay viaje sin bocado, dijo, una frase que podía haber dicho cualquier abuela desde el inicio de las lanas. El sendero subía con paciencia. Los brezos se movían como un mar chico. Una bandada de gansos cruzó el cielo en formación, con ese sonido gutural que parece venir de muy atrás. Ewan se detuvo a mirar cómo el dibujo en B recortaba el aire. Pensó en líneas. Pensó en cómo a veces el mundo solo quiere hacer líneas y tocarse con ellas en puntos. Hizo con los dedos un gesto pequeño, como de trazar en el aire. Le resultó grato. A media ladera encontró un cairn, un montículo de piedras apiladas por manos humanas.
No era alto, era sincero. Esa sinceridad le gustó. Añadió una piedra que encontró al lado, lisa, como si hubiera esperado el gesto. Puso la mano sobre el cairn y dijo, con la voz que se usa para los saludos al entrar en una casa humilde: «Que tuenes». Era una palabra que no existía. Quizá un error, o quizá un nacimiento. Morag diría que el viento entiende lenguas nuevas si están dichas con la boca bien abierta. Sonrió ante su propia torpeza. Las letras no importaban. Importaba el impulso suave de querer bien. El sendero giró hacia un valle pequeño y escondido, una hondonada donde un arroyo se ensanchaba formando una poza. El agua parecía una lámpara debajo del sol. Ewan se sentó. Comió un pedazo de pan. Bebió agua con las manos. Se mojó la frente. Cerró los ojos. Una abeja zumbó. La escuchó. El zumbido tenía profundidad de canto. Pensó que quizá todas las abejas practican sus notas para, alguna noche, cantar con las piedras. Le causó gracia. Acarició el pensamiento y lo dejó ir. No todo tiene que convertirse en historia. De regreso tomó una desviación que lo dejó detrás de la colina del círculo. Descubrió, con ese cambio mínimo, un árbol que no había visto, un roble corto y ancho, con ramas como brazos que ofrecen. Se arrimó, apoyó la espalda en el tronco y se dejó sostener. Los árboles, como las piedras, conocen el arte de soportar sin exigir postura. Agradeció en silencio. Un ave pequeña se posó cerca. No cantó. Respiró con él un momento y luego se fue. Cuando el sol se puso, Ewan estaba de pie, al borde del claro. No planeaba entrar. Ya había estado. Sonrió hacia las piedras, como se sonríe a un vecino por la mañana. Un saludo sin conversación. El viento, sin embargo, hizo un gesto y le invitó. Fue un convite leve. Ewan dio unos pasos. Se situó al lado, saludó con la mano y se quedó de pie escuchando los últimos sonidos del día. La música era tan baja que era casi imaginación. Le pareció correcto. No todo día termina con aplausos. Por la noche, Morag y Ewan comieron calmados. Hablaron del tiempo, del que había y del que se iba. No eligieron palabras grandes. A veces se repetían. Era bonito. El perro, acostumbrado ya a sus voces, se acomodó en un sitio donde podía mirar a ambos sin mover el cuello. «Mañana te vas», dijo Morag a modo de constatación. Ewan asintió. No había tristeza. Había la sensación de haber bebido suficiente de ese cuenco y de poder llevar el sabor en la lengua sin necesidad del recipiente. Morag le puso la mano en el dorso de la suya. «Si te pierdes en otra colina, busca un círculo de piedras. Y si no lo hay, siéntate donde el viento te toque primero la punta de la oreja. Será tu círculo». «Lo haré», dijo Ewan. Dejó como obsequio el pañuelo con la espiral doblado junto al fuego. No para deshacerse de él, sino para que el lugar guardara también algo suyo.
Morag, sin decir nada, lo guardó en el cajón de siempre. Ewan comprendió que los objetos, aquí, tienen circulaciones parecidas a las del viento. La mañana siguiente fue una caricia. El cielo, alto, las nubes, pocas. Morag le colgó una alforja del hombro. Había añadido, además del pan y del queso, un frasco pequeño con algo oscuro. «Mermelada de arándanos», explicó. «Te manchará la boca de noche y el sueño vendrá rápido». «Las piedras aprueban», Ewan rió. Salieron juntos hasta la primera curva del sendero. El perro decidió acompañarlo 2 curvas más. Luego, respetuoso, volvió junto a Morag. Ella levantó la mano. No dijeron adiós ni nada que ciñera. Dieron un hasta luego que el viento recogió con gusto. Ewan caminó con el corazón en latidos largos. La mochila no pesaba. Los pies sabían a dónde. No había prisa. A veces, al llegar a una altura, miraba hacia atrás y veía, diminuta, la casa de Morag. En esas miradas dejaba un poco de su aliento, como quien deja una planta con agua para que aguante días. Por un buen trecho, no pensó en nada que no fuera piedra, bruma, luz. Luego, como sucede con los caminos, comenzó a tejer ideas. No proyectos, ideas. Como por ejemplo que tal vez podría volver, no mañana, pero volver. O que quizá podría, en otra colina, buscar la música de árboles, o la de dunas. El mundo, de pronto, parecía lleno de instrumentos silenciosos, esperando un viento en el ángulo justo. El primer pueblo llegó con un olor a pan más fuerte que el de Morag. Casas de piedra, ventanas pequeñas, un crío con un palo, un anciano con boina. Ewan cruzó sin hacer ruido. Compró una barra para no robar pan al futuro. Un gato se le rozó en el tobillo. Le hizo el favor de llevarse un poco de su olor. El gato, experto, aceptó la tarea sin orgullo. En una esquina, pegado al tablón de anuncios, había un mapa. El tipo de mapa que Ewan había usado toda la vida. Lo observó con una sonrisita. Vio líneas, vio nombres, vio, con cariño, que el círculo de piedras no estaba. No le molestó. Dobló la esquina del mapa con el dedo, como quien saluda, y siguió. A la salida del pueblo, un viento del Bealach se coló entre 2 montes. Ewan lo reconoció por su silbido. Sonrió. Sopló en el pecho, como le habían enseñado. Muy suave. La respuesta fue instantánea, una vibración chiquita bajo el esternón. Era una nota sostenida que se prolongó unos segundos y se fue. No era magia espectacular, era un guiño. Acampó esa noche en una hondonada resguardada, con un abedul como compañero. El cielo, cuando se apagó, dejó ver una gasa de estrellas. Ewan comió pan con mermelada. La boca se le tiñó un poco. Se rió solo, no de locura, sino de compañía. El viento, cariñoso, le movió un mechón. Se tapó con la manta. Antes de cerrar los ojos, sopló otra vez en el hueco del pecho. No esperaba respuesta inmediata. Llegó, sin embargo, una nota tan pequeña como un insecto.
una nota que decía en su idioma, «duerme», y durmió. En los días siguientes, la música de las piedras se volvió hábito secreto, un puente interno. En cualquier posada, en cualquier colina, en cualquier borde del lago, Iwan encontraba el lugar donde el viento quería hablar. A veces era un muro de piedra seca, a veces el lomo viejo de un álamo, a veces la sombra de un barco invertido en la playa. La vida, así, no cambió en sus grandes líneas, cambió en su aire. Lo que antes era peso se volvió gravitación amable. Lo que antes era ruido se volvió fondo. Lo que antes era incomprensión se volvió misterio bienvenido. Años después, y no hay prisa en contar esto, regresó al valle. No estaba más viejo, estaba más afinado. Morag seguía allí, con el perro quizá más canoso, quizá más sabio. El croft olía a pan como siempre, a lana como siempre, a algo nuevo cada día. Subieron juntos, una tarde, con 2 tazas a la ladera. Las piedras cantaron con un viento incierto. Morag cerró los ojos. Iwan también. No hubo que decir nada. Antes de marcharse de nuevo, Iwan levantó un pequeño cairn en el borde del claro. No para marcar nada, sino para sostener su gesto en el tiempo. Algunos gorriones nerviosos se posaron encima. El viento jugó con sus plumas. Iwan dejó una hebra de lana arrancada sin dolor de su suéter al pie de una piedra. Un gracias sin ceremonia. La colina, en su manera de colina, lo miró irse, no con ojos, con pasto, con bruma, con piedra. Lo miró y supo, como saben las cosas anchas, que no hay idas y venidas cuando se ha aprendido a soplar en el hueco del pecho, que todo es estancia. Iwan caminó hacia una nueva bruma con pasos de quien lleva un canto en el bolsillo. En algún lugar, una mujer encendió el fuego y puso agua a hervir. En otro, un ciervo viejo cruzó un arroyo. En otro, un niño sopló sobre una botella vacía y se asombró de que el mundo respondiera. Las piedras, en lo alto, cantaron cuando sopló el viento. Cantaron para quien estaba. Cantaron para quien ya no. Cantaron para el agua, para las ovejas, para los zorzales. Cantaron para el musgo, que sostenía su frío con dignidad. Cantaron a solas, sin público, en noches de nieve. Cantaron en verano, cuando las nubes son ovejas dormidas. Cantaron siempre que el aire encontró su puerta, y a veces cuando nadie las miraba bajito por puro gusto, cantaron también sin viento.